Estilo indirecto 4. Esto significa que continuamos con el tema del estilo indirecto. Es la última lección sobre este tema. En la lección anterior repasamos lo que ya sabíamos sobre el estilo indirecto y vimos en qué casos hay un cambio del tiempo verbal. Hoy, en esta lección, vamos a repasar qué sucede cuando tenemos en estilo directo una oración en imperativo o subjuntivo, una exhortación, un consejo, una orden, etc. En la lección 221 vimos que en estos casos usamos el subjuntivo. ¿Pero qué tiempo del subjuntivo? Pues siguiendo el patrón de la lección anterior, usaremos el presente de subjuntivo si el verbo que introduce el estilo indirecto está en presente, perfecto, futuro o condicional. En los casos en los que el verbo introductorio esté en indefinido, imperfecto o pluscuamperfecto, usaremos el imperfecto de subjuntivo. Si has trabajado la lección anterior, entenderás lo que estoy diciendo. Y si no la has trabajado, pues a lo mejor no entiendes mucho. Pero eso se puede solucionar. Puedes volver a la lección anterior y ver la teoría, los ejercicios, practicar y luego vuelves a esta lección. Steht das einleitende Verb im Hauptsatz in einer Zeit der Vergangenheit, steht die Aufforderung dann in imperfecto de subjuntivo. ¿Sí? Bueno, tenemos dos posibilidades, ¿no? Una es que tengamos que usar el presente de subjuntivo y la otra que tengamos que usar el imperfecto. Si yo tengo el verbo de habla en presente, en perfecto, en futuro, en condicional, entonces usaré en el estilo indirecto el presente de subjuntivo. Por ejemplo, estilo directo. Pon la mesa, ¿no? Pon la mesa. Eso es una orden. Alguien dice pon la mesa. Tu madre dice que... ¿Cómo continúa la oración? Tu madre dice que pongas la mesa, ¿no? Dice está en presente. Déjame dinero. Aufforderung, déjame dinero. Lola dice, me pide que le deje dinero, ¿no? Le deje, presente de subjuntivo. Lola dice, me pide, está en presente ese verbo. No vayas a ese restaurante, ¿no? Una persona dice, no vayas a ese restaurante. Lola me ha aconsejado, me ha dicho que no vaya a ese restaurante. Presente de subjuntivo. Lola me ha aconsejado, me ha dicho. Tenemos el verbo de habla en perfecto. Dame mi móvil. Dame mi móvil. Lola dice que le dé su móvil. Lola dice, ¿no? Dice, me pide que le dé su móvil. Presente de subjuntivo, verbo decir en presente. Tenemos, en presente indicativo, tenemos en el estilo indirecto presente de subjuntivo. Otro ejemplo más. Quiero que estudiéis más. La profesora, ¿no? Dice, quiero que estudiéis más. La profesora nos ha dicho, nos ha pedido, nos ha exigido que estudiemos más. Presente de subjuntivo. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver los mismos ejemplos, pero con un verbo del habla en pasado. Pon la mesa. Tu madre dijo, ordenó que, dijo, ordenó en pasado, dijo, ordenó que
que pusieras o pusieses la mesa. Imperfecto de subjuntivo. ¿Por qué? Porque dijo, ordenó, está en pasado. ¿Sí? Déjame dinero. Lola decía, Lola me pedía que le dejara o dejase dinero, ¿no? Me pedía, decía, está en pasado, así que en el estilo indirecto usamos imperfecto de subjuntivo. No vayas a ese restaurante. Lola me había aconsejado, me había dicho que no fuera a ese restaurante, que no fuera o fuese a ese restaurante. ¿Por qué? Porque es había dicho en pluscuamperfecto. ¿Ya? Entonces necesito imperfecto de subjuntivo en el estilo indirecto. ¿Sí? Dame mi móvil. Lola me pidió que le diera o diese su móvil, ¿no? Lola me pidió pasado, entonces imperfecto de subjuntivo. Por último, quiero que estudiéis más. La profesora repitió, nos pidió, nos exigió que estudiáramos o estudiásemos más. Imperfecto de subjuntivo. ¿Por qué? Porque repitió, pidió, exigió, está en pasado. ¿Sí? Vemos el patrón, ¿no? Dices musta, el patrón que ya hemos visto en la lección anterior, pues aquí también, ¿no? De ese cambio según si el verbo de habla está en un tiempo del presente o del futuro, del condicional, o si está en un tiempo del pasado. Bueno, pues vamos con la práctica, vamos con los ejercicios, vamos a hacer una parte de alguno de los ejercicios que tenemos aquí en el documento. En el primer ejercicio tenemos lo que el médico le ha dicho a mi marido. Der Arzt sagt zu meinem Mann. Doppelpunkt, ¿no? 2 puntos. 1. Gehen Sie einmal in der Woche in die Sauna. Das sagt der Arzt zu meinem Mann. Estilo directo. Yo hablo con una amiga y le cuento lo que el médico le recomendó a mi marido. Y digo, el médico le recomendó a mi marido que gehen Sie einmal in der Woche in die Sauna. Wie sage ich denn das? El médico le recomendó a mi marido que fuera o fuese a la sauna una vez a la semana, ¿no? Imperfecto, porque es el médico le recomendó en pasado, ¿no? Le recomendó, le pidió, es una forma de dar una orden, ¿no? De una forma educada. Le recomendó a mi marido que fuera a la sauna una vez a la semana. Otra oración que dice el médico. Der Arzt sagt zu meinem Mann, Doppelpunkt, gönnen Sie sich mehr Pausen. El médico le recomendó a mi marido que gönnen Sie sich mehr Pausen. Se tomara o tomase más descansos o que hiciera más descansos. Dice pausa, imagen. En español existe la palabra pausa también, pero usamos mucho más la palabra descanso para hacer una pausa, ¿no? La palabra descanso. Que se tomara más descansos, que hiciera más descansos. Der Arzt sagt zu meinem Mann, machen Sie regelmäßig Entspannungsübungen. El médico le recomendó a mi marido que
que hiciera o hiciese ejercicios de relajación con más frecuencia, ¿no? O regularmente. Bueno, así tenéis otra serie de consejos que el médico le ha dado a mi marido y que vosotros podéis poner en el estilo indirecto. Para poder completar estos ejercicios tienes que dominar las formas del subjuntivo, ¿no? Esa es la condición indispensable. Sobre todo las formas del imperfecto. Ya sabes que en el imperfecto en español hay dos formas. Tienes que aprender una por lo menos de forma activa y la otra conocerla de forma pasiva, porque se usan las dos, ¿ya? Tú puedes decidir cuál quieres usar de forma activa, la que para ti sea más fácil, pero tienes que entender las dos, porque de momento las dos son válidas. Entonces, a ver, vamos a repasar un poquito. Vamos a tomar un verbo, por ejemplo, el verbo tener, ¿ya? ¿Cómo es el imperfecto de subjuntivo? La primera persona, yo, del verbo tener. Tuviera o tuviese, ¿ya? ¿Os acordáis que el imperfecto de subjuntivo lo hacemos a partir del indefinido, de la tercera persona del plural del indefinido? Eso significa que si un verbo es irregular en el indefinido, también lo va a ser en el imperfecto de subjuntivo, ¿no? Por ejemplo, del verbo tener, indefinido es tuvieron, ¿no? Ellos tuvieron. Y de aquí sale la forma del imperfecto. Es irregular en el indefinido, por lo tanto, también en imperfecto de subjuntivo, ¿no? Parece lógico, ¿verdad? Bueno, estar. ¿Cómo es la forma del imperfecto de subjuntivo? La primera persona, yo. Estuviera o estuviese, ¿no? Igual que tener tuviera o tuviese, estar estuviera o estuviese. Del verbo saber, yo supiera o supiese, ¿no? Supiera o supiese. Del verbo hacer, hiciera o hiciese, ¿no? Indefinido, ¿os acordáis? Indefinido es ellos hicieron. De ese hicieron sale esta forma del imperfecto de subjuntivo. Traer. Yo trajera o trajese, ¿no? Bueno, el resto lo tenéis ahí para hacerlo vosotros. Vamos con el tercer ejercicio. Aquí tenéis que traducir los verbos en el tiempo correspondiente. Es una oración, os doy el verbo en alemán en indefinido, vosotros tenéis que pensar si es presente de subjuntivo, imperfecto de subjuntivo, qué tiempo usamos aquí. El jefe le ordenó a Marcos que bleiben en casa. El jefe le ordenó a Marcos que bleiben en casa. El jefe le ordenó a Marcos que se quedara o quedase en casa. Imperfecto del subjuntivo, ordenó, ¿no? Ordenar es el verbo que introduce el estilo indirecto, está en indefinido, en el pasado, por lo tanto necesitamos imperfecto de subjuntivo. Tus padres dicen que no ausgeben todo el dinero que te dan. Tus padres dicen que no ausgeben todo el dinero que te dan. Tus padres dicen que no gastes todo el dinero que te dan. Presente subjuntivo. Tus padres dicen. Vamos a hacer otra más. El abogado pide a su cliente que überprüfen
que überprüfen si todos los datos son correctos. El abogado pide a su cliente que überprüfen si todos los datos son correctos. El abogado pide a su cliente que compruebe si todos los datos son correctos. Überprüfen, comprobar. ¿Ya? El abogado pide presente a su cliente que compruebe, presente de subjuntivo, si todos los datos son correctos. Y vamos con la última. Marta le pidió a su marido que faguen con cuidado. Marta le rogó, le pidió a su marido que faguen con cuidado. Marta le pidió a su marido que condujera o condujese con cuidado. ¿Sí? Pidió está en pasado, entonces imperfecto de subjuntivo. Cuidado con el verbo fahren, ¿no? Cuando yo soy la persona que estoy en el volante, ansteuer, ¿no? Eso es el verbo conducir, ¿no? Fahren, allgemein, es viajar o ir, pero cuando yo soy la persona que estoy al volante, que llevo el coche, entonces eso significa conducir. Marta le rogó, le pidió a su marido que condujera o condujese con cuidado. Muy bien, pues yo os pido que, que escuchéis el podcast, que trabajéis con los materiales, que seáis constantes y que os esforcéis por trabajar de forma regular, ¿ya? Que intentéis trabajar de forma regular. Siempre es mejor un poco de forma constante que no unas veces mucho y otras veces nada. Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí. Os deseo una semana fantástica y nos escuchamos la próxima semana. Adiós, hasta la próxima. Chao.